Estamos viendo una serie de lecciones llamadas Viviendo una vida de significado. Una vida de significado. Y específicamente estamos haciendo un estudio de la vida de Elías. Si vamos a tener una vida de significado, como vimos en la lección número 1, tenemos que desarrollar convicciones. Y aquí quisiera enfatizar que debemos desarrollar compasión. Compasión. Y es lo que vemos que Dios comienza a hacer en la vida de Elías. Nuestro texto se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! ¿Qué cambio está ocurriendo en la vida de Elías? Ahora, un par de cosas que quisiera enfatizar antes de adentrarnos en las 3 formas en que debemos desarrollar compasión es que si vamos a tener una vida de significado, debemos desarrollar una relación fuerte con Dios. Y eso es lo que llamamos convicciones. Convicciones. Necesitamos tener una fuerte relación con Dios, y esto lo vemos en la vida de Elías. Elías ama a Dios, y esto no podemos cuestionarlo. Su mismo nombre significa El Señor es mi Dios. Él es un creyente fuerte. Pero el problema de Elías es la gente. Amar a la gente. Eso me recuerda a mucha gente hoy. Mucha gente ama el ministerio, pero no les gusta la gente. Y ese es un problema, es un gran problema. Entonces, no es suficiente con que desarrollemos una relación fuerte con el Señor. Eso no es suficiente si lo que queremos es hacer un impacto duradero en el mundo. Si vamos a vivir una vida de significado, necesitaremos construir relaciones fuertes con la gente. Con la gente. Esa es la verdad. Verás, no es suficiente con que nosotros tengamos convicciones fuertes. Sí las necesitamos. Ahí comienza todo. Pero eso no es suficiente. No. Necesitamos ir más allá y desarrollar compasión en nuestra vida. Sin compasión, nunca vamos a cambiar el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que Elías pronto descubrirá. Verás, es más que algo repetitivo. A la gente no le va a importar cuánto sabemos hasta que sepan cuánto nos importa. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de nuestra vida. Y eso lo vemos personificado en Jesucristo. Él es Dios encarnado. Él es la verdad, pero es mucho más que la verdad. Él es gracia. Y las relaciones que Él tiene con la gente, Él es tan paciente con la gente. Así que no basta con que nosotros tengamos convicciones fuertes, sino que tenemos que desarrollar compasión en nuestra vida. Ahora, en la historia de Elías, la forma en que Dios comienza a desarrollar esta compasión en su vida es que Dios envía a Elías a Sarepta. Ahora, para ti y para mí, eso es solamente una palabra. Pero para Elías sabía bien dónde se encontraba ese lugar. De hecho, Dios enfatiza: esta ni siquiera es una ciudad israelita. No, sino que pertenece a otra nación, pertenece a Sidón. Sidón. Y esta era la ciudad natal de la reina Jezabel. ¡Wow! Dios es un genio. ¿Cuál sería el último lugar en el que el rey Acab iría a buscar al profeta Elías? Así es, en la ciudad natal de su mujer, la ciudad de Jezabel. Ahora, no solamente es un lugar al que al rey Acab no se le ocurriría ir a buscar, a Elías tampoco se le ocurriría ir hacia allá, porque si a cualquier persona se le ocurriera de pronto traicionarle y hacerlo a causa de la sequía, oh sí, sería el pueblo de Sarepta, porque ellos sabrían que se busca a Elías y que había una gran recompensa por su arresto. Ellos habrían sido rápidos en entregarlo a las autoridades correspondientes, si tan solo hubieran recibido esa oportunidad. Pero Dios es un genio, y a Dios se le ocurrió este plan. Un lugar para refinar a Elías.
Y qué mejor lugar que Sarepta. Y es lo mismo para nuestras vidas, para ti y para mí. Nosotros tendremos nuestra Sarepta, el lugar al que Dios nos enviará y que a nadie se le va a ocurrir buscarnos ahí. No sabrían que estamos ahí, pero ese es el lugar de refinamiento para nosotros, para desarrollarnos. Como dije, Elías ama a Dios y su problema es amar a la gente. Así que Dios va a ponerlo en una situación en la que ciertas personas muy, muy difíciles, para que Él les ame, y estará enseñándole compasión. ¿Cómo Él puede mostrarles compasión? La verdad es, mi amigo, que aún el oro necesita ser refinado. Y si bien Elías era un verdadero hombre de Dios y un profeta, Dios tuvo que refinarlo y desarrollarlo. Porque sin este proceso de refinamiento, él nunca llegará a vivir una vida de significado. Y nosotros tampoco lo haremos. Así que es un lugar de refinamiento en el que Dios comienza a desarrollar al profeta y a enseñarle compasión. Compasión. He aquí el primer punto que quisiera abordar. El primer punto es lo que yo llamo, debemos aprender compasión por la creación. Aprender compasión por la creación. Lo que Dios hace es hacer que Elías emprenda un viaje desde el arroyo de Querit, que está en la parte oriente del río Jordán y en la parte oriente de la nación de Israel. Y no conocemos con precisión su ubicación, pero seguro estuvo en el sudeste de la nación de Israel y al oriente del río Jordán. Y lo envía a Sarepta, que es un viaje en diagonal, rodeando todo el territorio de Israel, hacia el norte y luego hacia el oeste, y sabemos que Sidón se ubicaba junto al mar Mediterráneo. Así que Dios hace que Elías emprenda este viaje en diagonal por todo Israel. ¿Y qué está haciendo? Dios le está mostrando a Elías los resultados de la sequía. Y aquí es donde tú y yo debemos ser bastante cuidadosos al juzgar a otros. Porque cuando juzgamos a otros también nos estamos juzgando a nosotros mismos, estamos juzgando a todos los que nos rodean. Juicio. Oh, yo he visto a muchos que son como Elías, que son rápidos para pronunciar su juicio, pero no son tan rápidos para ver las consecuencias de lo que está pasando. La verdad es que sin agua todo va a morir. Y eso es lo que él observa, en donde sea que mire. Las plantas han muerto, los árboles han muerto, los animales mueren, la creación entera está muriendo. ¿Por qué? Por causa suya, por causa de sus oraciones, por causa de sus convicciones que eran muy fuertes, pero no está sintiendo compasión. De hecho, le ha ido bastante bien por un tiempo. Ha estado pasando tiempo en su arroyo privado, tomando agua de su arroyo y comiendo lo que sea que los cuervos le trajeran cada día. Podríamos decir que Dios le enviaba comida especial a domicilio, todos los días, y ahí está Elías oculto en el arroyo. Y ahora Dios le dice, levántate, vete de este lugar y ve hacia Sarepta. Y mientras atraviesa Israel a pie, por primera vez se da cuenta y se sorprende porque todo está muerto a causa de la sequía. Todo está muerto a causa del juicio. Ahora, esto es lo segundo que quisiera enfatizar al desarrollar compasión en nuestra vida. Debemos aprender a tener compasión por los extraños. Ahora, Jesús habló sobre esto y él dijo que aún el mundo ama a los suyos. Es decir, la gente que ha sido amable contigo, que ha sido buena contigo. Gente con la que tal vez tengas una deuda porque hicieron algo bueno por ti, algo que no podías hacer. Así que gracias a esto, oh sí, amamos a la familia y amamos a los amigos. Pero ¿qué tal los extraños? Y es ahí a donde Dios lo envía. Dios envía a Elías a la casa de una extraña. Ahora, tienes que recordar que este Elías es un gran adorador y muy devoto del Señor Dios. Él ama a Dios y ama a Israel y, por esa razón, él ha traído
esta maldición sobre todo Israel, porque Él quiere ver a Israel arrepentido, ver a Israel regresando al Señor Dios. Y Dios lo envía a la casa de una mujer extranjera. Uno de mis más grandes descubrimientos en mi vida personal fue que Dios no es estadounidense. No. De hecho, Dios está por encima de cualquier nacionalidad. De tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué revelación! Y eso es lo que Dios está enseñándole al profeta. La segunda cosa que veo es que Dios envía a Elías a la casa de la viuda, la casa de una viuda. Y es muy fácil para nosotros decirlo, pero intenta ponerte en los zapatos de Elías. Seguro que al ser un hombre muy devoto, un profeta, seguramente tenía un poco de orgullo o de arrogancia y tuvo que humillarse a sí mismo y entrar en la casa de una mujer viuda, buscando ayuda. Y Dios, siendo el genio que es, le ofrece a esta mujer viuda una oferta que no puede rechazar. No es que a ella le importe un comino Elías o su Dios. No, pero Dios le dice a ella, si tú sustentas a mi profeta, yo me aseguraré de que tú tengas sustento hasta que acabe la sequía. Y era una oferta que no podía rehusar. Pero mira al profeta. El profeta tiene que humillarse para ir a la casa de una viuda, para que ella pueda proveerle sustento. Y la tercera cosa que veo es que Dios envía a Elías a una casa en la que adoran a otros dioses. Recordemos que el nombre Elías significa el Señor es mi Dios. Es decir, hablamos de un hombre que tiene una fe bastante fuerte, que tiene convicciones bastante fuertes. No puede ni mencionarse su nombre sin mencionar a su Dios. Pero Dios lo envía a una casa de idolatría. ¡Wow! No es que Dios intente convertir a Elías, está intentando cambiarlo. Está intentando darle compasión. Compasión por gente a la que él ni siquiera había prestado importancia. Gente por la cual él ni siquiera se preocupa. Allá es a donde Dios lo envía, porque Dios quiere cambiar al profeta. Ahora, si no tenemos cuidado y nos volvemos prejuiciosos en nuestras creencias, comenzamos a creer que Dios es como nosotros, en lugar de darnos cuenta de que Dios quiere cambiarnos a ser cada vez más como Él. Y por supuesto que Dios ama al idólatra, así como Él ama al más devoto de todos los creyentes. Dios les ama a ambos. Jesús murió por todos. Murió por todos. Y no existen las personas especiales o los favoritos de Dios, no. Dios no está para jugar esos juegos. De tal manera, amó Dios al mundo. Y otra cosa que veo en la vida de Elías es que Dios envía a Elías a la casa de los pobres. La casa de los pobres. La casa de los pobres nos enseña muchas cosas porque creemos que cuando acumulamos cosas, creemos que de eso se trata la vida. Y morimos pensando que el que muere con la mayor cantidad de juguetes gana. No, por favor, no lo creas. Eso no es verdad. Y uno de los más grandes problemas que enfrentamos en este país es la avaricia. Nunca tenemos suficiente. Siempre queremos más. Casas más grandes y mejores autos y mejor ropa. Escucha, amigos, solo puedes ponerte cierto número de pares de zapatos. Hay cierta cantidad de comida que puedes comer. Y Dios necesita enseñarnos algunas de estas lecciones. Estas lecciones que le estuvo enseñando a Elías con la compasión. Él envía a Elías a la casa de los pobres. Y aquí está el problema de Elías. Como ya dijimos, ama a Dios. Pero su problema es amar a la gente. A Elías le resulta más fácil amar a Dios que amar a ciertas personas difíciles. Así es. Gente como la mujer viuda, la viuda de Sarepta. ¡Wow! Dios en su gran ingenio, Dios en su sabiduría, está poniendo a Elías en esta ubicación estratégica porque hay algunas lecciones que Él quiere enseñarle, algunas cosas que quiere desarrollar en la vida del profeta. Y yo creo que este es un gran error que muchas veces cometemos como creyentes. Pensamos que nosotros estamos bien, que todo está bien.
pero no nos damos cuenta de que Dios trabaja con nosotros, de la misma manera en que está trabajando en cualquier otra persona, porque nadie es perfecto, ninguno ha llegado. No lo sabemos todo. Estamos en un proceso de aprendizaje, un proceso de transformación, un proceso en el que Dios está desarrollando algo en nuestro interior. Y yo creo que muchos necesitamos aprender lo que el profeta aprendió. Y esto es compasión. Debemos aprender a mostrar compasión. Compasión por quienes no conocen a Cristo, por aquellos que seguro adoran a falsos dioses, por aquellos que viven situaciones adversas. Debemos encontrar maneras para comunicarles la verdad a ellos. Y si no podemos hacerlo, no podremos vivir una vida de significado. No importa si tienes convicciones fuertes, no importa si tú crees en Dios. Lo que importa es, ¿tu vida está marcando diferencia? ¿Has cambiado del éxito al significado? Eso es lo que Dios está desarrollando en la vida de Elías. Hay una tercera área de la que quisiera hablar con respecto a la vida de Elías. Desarrollando la vida de Elías va desde la creación hacia los extraños y luego tenemos que aprender a tener compasión por los inocentes. Siempre son los inocentes. Y usamos como ejemplo la fotografía de esta niñita porque Jesucristo lo dijo tan bien, a menos que lleguen a ser como niños pequeños, no solamente niños, sino niños pequeños, y es aquí donde encontramos la inocencia. La inocencia, aquellos que no tienen culpa alguna, no han vivido lo suficiente como para haber hecho algo. Y yo sé que todos tenemos esto en nuestra naturaleza, que llega cierta edad en que Dios tendrá que tratar con ellos personalmente. Pero debemos mostrar compasión por los inocentes. En esta historia, Elías se ha dirigido a Sarepta y conoce a esta viuda, y ella lo acepta en su casa, porque como dije, Dios le hizo una oferta que no podía rehusar y le dijo: tú tendrás provisión hasta que esta sequía termine. A ella no le importaba ni Elías ni le importaba su Dios, pero sí le importaba su hijo pequeño. Así que ella hizo este trato con el profeta Elías. Sin embargo, en un tiempo muy corto, la Biblia no nos indica con precisión cuánto tiempo, pero en un tiempo corto, el hijo de la viuda se enferma y muere. Y eso era lo último que ella pensó que ocurriría. Y también era la última cosa que Elías pensó que pasaría. Él nunca soñó con que Dios permitiría algo así. ¿Por qué Dios haría algo así? Por supuesto, al momento en que ocurrió, la madre enloquece con desesperación y con llanto y comienza a gritarle a Elías. Ella está culpando a Elías por el fallecimiento de su hijo. ¿Para qué has venido aquí? ¿Para recordarme todos mis pecados? Y ella reconoce que hay algo diferente en cuanto a este hombre, pero no está segura de su Dios, porque ella no confía en el Dios de Elías. Ella tiene su propio Dios, y ella se da cuenta y reconoce que el Dios de Elías es poderoso. El Dios de Elías puede producir una sequía. Podía producir una sequía que no lloviera hasta que la tierra entera estuviera afectada, no solamente en Israel, sino en todas las naciones. Todos se ven afectados y ella reconoce el poder del Dios del profeta Elías. Pero ella desconoce la compasión de Dios. Ella desconoce que el Dios de Elías puede levantar a los muertos. Y esto es a lo que me refería cuando hablé de nuestras convicciones. Puede que seamos muy fuertes en lo que creemos, pero a menos que la gente crea que a nosotros nos importa, que crean que nos preocupa su bienestar y que comprendemos lo que están atravesando, entonces no estarán convencidos de nuestras convicciones. No estarán interesados en seguir a nuestro Dios. Así que ella va a aprender algo aquí, así como Elías también aprenderá algo aquí. Elías está asombrado por esto y cuando comienza su oración comienza a decir: Dios, ¿por qué permitiste que algo así pasara? ¿Por qué le trajiste este mal? Ella está sustentándome y ahora permites que
¿Permites que su hijo muera? Verás, el problema para Elías es que él es un hombre santo de Dios, y los hombres santos de Dios no se identifican con la muerte. No van por ahí tocando a extraños muertos. ¿Ya ves cómo Dios está afectando su vida? ¿Lo que Dios está haciendo con él? Ahora él tiene tanta confusión porque este hombre que ha dedicado su vida entera a seguir la ley de Moisés, es decir, él sabía que los sacerdotes y los profetas no se asociaban con la muerte, y a los únicos que se les permitía tocar cuando morían era a los parientes cercanos, esposas, hijos, padres, pero si no eran sus parientes cercanos, no tenían permitido tocarlos, tenían que evitarlos. Notemos qué ocurre en la vida de Elías. Dios está cambiando a este hombre. El hombre desarrolla lo que yo he llamado compasión tranquila. Cuando estás tratando con una mujer viuda que recién perdió a su hijo, no hay nada tranquilo, quieto o calmado acerca de esta situación. Sus emociones están desatadas. Y estoy seguro que ella está gritándole a él. Pero desarrolla esta compasión tranquila. Él se encarga de esta situación. Es sorprendente cuando lees la historia en la Biblia. Descubres en primer lugar que él fue muy gentil. Dame a tu hijo. Y extiende sus brazos para tomar a este niño y así sostenerlo. ¡Wow! Está mostrando compasión. Está siendo gentil. Él acepta a este muchacho como si fuera suyo. Recuerda, Dios está enseñándole compasión por los inocentes. Este niño no ha hecho nada malo. Él no falleció porque haya sido un idólatra. Él no entiende la diferencia y no entiende el significado de los dioses. Él no entiende el significado de la verdad. Él es solo un niñito. Elías toma al niño en sus propios brazos y lo sube por las escaleras y lo lleva a la habitación donde él se quedaba. Está aceptándolo en su propia vida. Demuestra lo que yo llamo perseverancia, que es fiel. Y a lo que me refiero con esto es que él ora una vez y Dios no contesta esa oración. Ora por segunda vez, Dios no contesta la oración. Y ora una tercera vez. Y esta vez Dios resucitó al niño. Pero yo creo, si hubiera tenido que orar 30 veces, o si hubieran tenido que ser 300 veces, Elías no hubiera dejado de orar hasta que Dios respondiera. Está mostrando perseverancia que es fiel. Elías continúa creyendo y creyendo. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan poderoso! Algo está ocurriendo, algo está cambiando en la vida de este profeta. Este hombre era, como se dice por ahí, de mecha corta. Él era muy fácil de hacer enojar y era muy fácil que señalara en la cara a Acab, profetizándole juicio y perdición. Y una cosa muy diferente es aceptar a este niño en tus brazos, ponerlo en tu propia cama y orar, y orar, y orar, hasta que el cielo responda. Otra cosa que veo que Dios desarrolla en la vida de Elías es la humildad, verdadera humildad. La humildad no puede falsificarse y he visto a mucha gente que lo intenta, pero al final se nota que es falso. Siempre termina tratándose, pobrecito yo, pobre de mí. No, eso no es humildad, eso no es humildad. La humildad ni siquiera se trata de pensar en uno mismo. La humildad es pensar en los demás. Eso es lo que está haciendo. Cuando Dios resucita a este niño, Elías lo levanta, baja con él las escaleras, se lo entrega a su madre y le dice, ¿ves? Tu hijo está vivo. ¡Qué palabras tan poderosas! Palabras poderosas. Dios está cambiando a este profeta. El profeta que antes solo era un predicador muy duro. Este hombre que era de convicciones fuertes. Y está moldeándolo en un caballero. Está enseñándole compasión. Dios está enseñándole esto. Y fue una de las lecciones más poderosas que Elías aprendió en toda su vida. Dios está enseñándole compasión. Ahora, al estudiar esta historia he descubierto algo. Y esto fue
que este es el primer registro bíblico de alguien que fue levantado de entre los muertos. Así es, ve y búscalo. Ninguno de los profetas anteriores había resucitado a nadie. Samuel no lo hizo, Moisés tampoco lo hizo, no vemos que ninguno lo haya hecho. No, no está registrado y este es el primer registro de esto. En la Biblia, la primera vez. ¿Qué está haciendo Elías? Elías está creyéndole a Dios para que haga algo que nunca antes se había hecho. Él le cree a Dios para que haga lo imposible. Un milagro que nunca antes se había registrado. ¡Wow! Dios ha cambiado a este hombre. Lo ha convertido en un profeta con compasión. Y cuando lees la historia descubres que fue este milagro, no la hambruna, no la sequía, no la falta de lluvia, no. Fue este milagro de levantar a este niño de entre los muertos lo que hizo que la viuda creyera. De hecho, la historia lo registra de esta manera. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Si hemos de marcar diferencia en este mundo, si viviremos una vida de significado, necesitaremos mostrar compasión, porque será nuestra compasión lo que nos dé credibilidad con la gente. De nuevo les digo, a nadie le importa cuánto sepas, hasta que sepan cuánto te importa. Por eso Dios está desarrollando esto en la vida de Elías, para que pueda vivir una vida de significado aún en circunstancias difíciles, porque Dios ha desarrollado convicciones y compasión en su vida.